Quiero que por favor vaya a la carta de Pablo a los Corintios. Esperamos hoy poder terminar el capítulo 1, mirando los versículos del 18 al 31. Yo tengo el privilegio de poder concluir este primer capítulo de esta primera epístola o primera carta. Primera de Corintios 1, 18 al 31. ¿Lo tienen, amados? Leemos entonces en reverencia al Señor, oro, y comenzamos a trabajar el texto que tenemos de frente. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito: el que se gloríe en el Señor. Gracias, Padre, porque es tu palabra infalible, inerrante para nosotros, que nos ministra, que nos habla. Y Señor, yo espero que tú puedas utilizar mi insuficiencia, pero toda la suficiencia de tu Escritura para penetrar el corazón y la mente. En tu nombre, Jesús. Amén. Desde el fundamento o el nacimiento de la iglesia siempre ha estado bajo la amenaza de ataques de la cultura que le rodea. Amenazas que pueden afrentar la unidad y la edificación de la iglesia. Y estas amenazas son importantes considerarlas, no solamente por la salud de la iglesia local, pero también para mantener el testimonio de Cristo en nuestras vidas ante un mundo perdido. Y en el caso de esta iglesia en Corinto, en esta ciudad tan prominente, podemos ver que esta ciudad valoraba grandemente la sabiduría humana. Era una ciudad que estaba fascinada con la elocuencia y la retórica. De hecho, un comentarista describe a esta ciudad como que una que tenía una adicción al poder, al prestigio y al orgullo, que estaba asociada con una vida extravagante. Entonces este fue el pensamiento que se infiltró en la iglesia de Corinto de igual manera. Recuérdese de la cultura que le rodeaba en ese entonces, que entonces permitió que algunos empezaran a hacer diferentes bandos en la iglesia, comenzaran a dividir la unidad de la iglesia, diciendo que algunos se identificaban con Apolos, otros se identificaban con Pablo, inclusive algunos que se identificaban con Cristo. Es como si de alguna manera querían ver cuál de estos tres tenía mayor influencia para entonces yo
montarme en el bote del poder y el prestigio, y yo también, como miembro de la iglesia, poder tener reconocimiento e influencia. Es como hoy día, yo creo como mencionó de manera breve el pastor Félix la semana pasada, todos se quieren montar en el tren de Bad Bunny. Hay un gran euforia, un gran tren entre Bad Bunny, todos Bad Bunny para aquí, Bad Bunny para allá. Ustedes no ven lo que puede revelar esto en los corazones de las personas. Yo creo que esto puede revelar que hay gente que quiere pertenecer a algo. Hay gente que quiere ser vista. Hay gente que quiere que haya algo que los una. Sin embargo, este tipo de unidad no es genuino, porque viene de reconocimiento, para ser reconocidos, para ser famosos, para ser influyentes. Y este reconocimiento nunca producirá un amor genuino, porque lo que lo mueve es simplemente una idolatría al ser visto, al yo exponerme, al que me vean, al yo ser grande, para que puedan ver los dones que yo tengo, para que vean lo importante que yo soy, para que vean que sin mí ustedes son indispensables. Amado, esto lo que causa en nosotros es un sentido de superioridad. Y como dice el pastor Tim Keller, o dijo en una ocasión, en un libro, dice que el orgullo hace que nos hinchemos. Imagínense como un órgano del cuerpo, como un pulmón que se infla y se desinfla. El orgullo viene siendo como ese pulmón que se infla de tal manera que llega a su capacidad extrema. O sea, está sobreinflado. Y Keller dice que de esa manera es que existe el ego humano. Se infla como un órgano sobreextendido. Entonces, en pocas palabras, estamos sobreinflados, estamos llenos de nosotros mismos. Pero Pablo en este pasaje nos dice que la iglesia de Cristo no se trata de prestigio ni reconocimiento, se trata de una persona, y ese es Cristo nuestro Señor. Por esta razón es que la única manera que podemos nadar en contra de las corrientes del mundo es si valoramos la palabra de la cruz por encima del mundo, por encima de la cultura y por encima de cualquier influencia de cantante, de político, de millonario, no importando, póngale nombre. Nosotros debemos de nadar en contra de esa corriente. De hecho, la única influencia que la iglesia debe de tener como cristianos es el que puedan reconocer en nosotros a Cristo. Para que entonces cuando venga a Cristo en mí, esa influencia pueda ganar la salvación de otros. Esa es la influencia que persigue la iglesia. Eso es lo que debemos de buscar. Vaciarnos de nosotros mismos y remover toda jactancia. Por esto es que como creyentes debemos entender claramente que Pablo nos está enseñando en este pasaje, y es el tema de esta mañana, que la palabra de la cruz destruye la jactancia. La palabra de la cruz destruye la jactancia. Entonces, vayamos a los primeros versículos del 18 al 25, es la primera división donde vemos entonces que el poder y la sabiduría de la iglesia descansan en la palabra de Cristo. 18 al 25, el poder y la sabiduría de la iglesia descansa en la palabra de Cristo. Por esta razón es que es importante que como iglesia valoremos la palabra, porque es la palabra la que forma esta comunidad, es decir, la palabra crea la iglesia. La iglesia existe porque la palabra es el poder para aquellos que son salvos, como dice Pablo. Contrario a la mentalidad y sabiduría humana que ve la cruz como necia, ve el mensaje de la cruz como necedad. Ahora bien, para tener un poco de trasfondo de por qué esto parece una necedad, la cruz es necedad porque la filosofía mundana lo que busca es prestigio y reconocimiento. Y si usted se recuerda bien, en la época grecorromana lo que significaba la cruz es que estaba asociada directamente con la pena capital de un criminal. Por lo que cuando una persona piensa en la cruz, no
quiere humanamente relacionarse con este emblema, porque dice, yo no merezco la pena capital. Piensa en su razonamiento humano que esa persona es justificada en su propia sabiduría porque piensa que no es un criminal. Pero el asunto es que todos somos criminales ante Dios, porque todos somos pecadores y hemos quebrantado su ley. Y la cruz nos indica es que hubo uno que tomó mi lugar. Y la palabra de la cruz debe ser mi guía cada día. Porque cuando yo veo la cruz, ¿qué usted cree que pasa? No tenemos de qué jactarnos. No tenemos de qué gloriarnos. No tenemos de algo de qué creernos superior. Porque a la vida que Pablo nos está llamando en este pasaje, así como llamó a los corintios, es una vida de muerte. Y cuando hablo de muerte no estoy hablando de literal, estoy hablando de una muerte al ego, una muerte al yo, una muerte a mí mismo. Ahora entonces puede ver por qué la cruz era necedad para esta iglesia, parte del Imperio Romano. Ellos solamente querían hablar y conocer de cosas intelectuales, y la cruz no parecía muy intelectual. De hecho, la cruz parecía carecer de sentido común. Por eso es que era necedad para ellos. Por eso efectivamente donde aquí descansa la sabiduría de Dios. Por eso es que es totalmente contracultural. Dios no quería que fuéramos salvos por el puro intelecto. La salvación no es solo por la inteligencia o inclusive por los dones o habilidades que Dios nos ha entregado, que son buenos, que son necesarios. Pero no somos salvos por quiénes somos en nosotros mismos, ni qué podemos hacer. Dios quería, le plació que la proclamación del Evangelio fuera totalmente necedad para el hombre, para que entonces la salvación descansara en el poder de Dios. Entonces en el pasaje vemos dos grupos particulares que el apóstol Pablo nos menciona. Nos menciona aquí los judíos, que es el primer grupo, que se impresionaban con el poder y con las señales. Y vemos al segundo grupo, que son los griegos o gentiles, que se impresionaban con la inteligencia y con el intelecto. Y Pablo tiene que explicarle a ambos grupos que estaban dentro de la iglesia, tanto judíos como gentiles, explicando lo que le dice en el versículo 24, que unifica a ambos grupos, unifica a los bandos que se están formando en la iglesia, y le dice que Cristo es el poder, pero también la sabiduría de Dios. Ve cómo él tiene que judíos por un lado, gentiles por otro. No. Es que Cristo los trae en el centro aquí. Él es las dos cosas. Y cuando nos referimos a tanto a señales como en inteligencia o sabiduría, Pablo pudiera estar refiriéndose que él mismo, y podemos verlo en las cartas y sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, que Pablo tenía dones de sanidad. Pablo levantó a un joven que se quedó dormido en uno de sus sermones, como les pasa a muchos. Se cayó de una ventana y Pablo lo resucitó. Pero también él tenía otros dones. En una ocasión lo picó una serpiente y parece que nada hubiese ocurrido. Entonces, Pablo en ese sentido tenía poder, y los judíos podían ver que este hombre tenía poder de Dios, del Espíritu de Dios. Por otro lado, tenemos entonces a Apolos, que parece que era un hombre de buena retórica, de buena dicción. Sabía hablar y llegar a las masas. Era un hombre inteligente. Y también tenemos, como el pastor Félix nos mencionó la semana pasada, aunque yo no estaba, pero escuché el sermón, nos habló de un tercer grupo de gente, que eran los que se consideraban como los megas ultra espirituales, que decían, no, yo no soy de Apolos ni de Pablo, soy de Cristo. Como si estuviesen diciendo algo bueno, porque realmente en pocas palabras lo que está diciendo es que yo no me someto a una autoridad eclesiástica, yo me someto a Cristo, con el pretexto de no estar bajo ningún liderazgo. Eso tampoco es bíblico
y tampoco es algo bueno. Pues lo que podemos ver entonces, aquí hablándonos por ahí que parece que quiere ser parte del sermón. Por lo que podemos ver entonces que la iglesia, compuesta de ambos judíos y gentiles, estaba dividida, o por lo menos estaba comenzando a dividir, como nos dice el versículo 10 del capítulo 1, para su contexto. Por esta razón entonces Pablo está apuntando a la necesidad de la predicación de la palabra de la cruz, para traer unidad a los bandos que se están formando. En otras palabras, lo podemos ver no solamente para los corintios, para los, ¿cómo pudiéramos decirle? A los ciudad de Dios, no sé cómo decirlo, pero a los de ciudad de Dios, que la iglesia descansa no en los pastores para su unidad. La iglesia tampoco descansa en los miembros para su unidad, porque todos somos diferentes. No es el carisma en el uno sobre los otros, no es en el dones de unos sobre los otros. Realmente lo que unifica y sostiene una iglesia es la palabra de Dios. Ese es el centro. Porque usted cree que este podio, ¿verdad? En otros contextos se le llamaba púlpito, este podio está en el medio. Y eso tiene obviamente un contexto largo, pero el podio está en el centro porque se supone que lo que está al centro de todo es esto. Ni siquiera el que está hablando, sino es que es la palabra de Dios. Pero por otro lado, o añadiendo a esto que estamos hablando, el énfasis de Pablo no es simplemente tiene que ver con la predicación en sí, con la exposición en sí, el acto de predicar necesariamente, lo cual es sumamente necesario, sino que estoy convencido que ellos debían de obedecer esa palabra que se iba a predicar, la palabra de la cruz. Como igual nosotros debemos de obedecer la palabra de la cruz predicada domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. So que hermanos, cuando los pastores predicamos y exhortamos, lo hacemos porque por medio de la predicación, primero podemos conocer a Dios, somos exhortados, y a la misma vez porque todos somos propensos a creernos algo más de lo que nosotros somos. Porque lo que la palabra es y lo que hace es que básicamente es el filtro que nos instruye en cómo debemos de vivir y matar nuestro ego, matar nuestra jactancia de querer creernos algo que no somos. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 12:3 dice de la siguiente manera: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora bien, este pasaje de Romanos yo creo que está bien cercanamente ligado al pasaje de Corintios, porque en Romanos 12 el apóstol habla sobre cómo el cuerpo de Cristo se necesita mutuamente y habla de la diversidad de los dones. Y como nadie tenga un pensamiento sobreinflado de sí mismo, se necesitan mutuamente. Pero en Corintios lo que dice básicamente en esencia, o yo resumiéndolo en mis palabras, es que está diciendo no busquen crear bandos. Es decir, no busquen crear reconocimiento y prestigio, porque ni los líderes ni los miembros tienen de qué jactarse. Porque la vida que debemos de perseguir es una, para decirlo en las palabras de aquel pastor C.J. Mahaney, es una vida cruz-céntrica. O sea, es una vida de humillación. Humillarnos ante Él. Yo creo que por esto que entonces vienen los siguientes versículos del 26 al 31, que es como lo dividí esa próxima sección. Donde entonces nuestra elección es la evidencia que nadie tiene de que jactarse. Otra vez, versículos 26 al 31. Nuestra elección es la evidencia que nadie tiene de qué jactarse. En esta próxima sección es como que entonces Pablo estuviese ahora dando una explicación de una manera como aplicativa del por qué no debemos de jactarnos. Después que nos da la teología de la cruz, lo que eso significa, ahora como que nos va llegando para que nosotros nos entendamos en cuál es nuestra posición como creyentes.
Primero entonces vimos el poder y la sabiduría que descansa en Dios. Pero segundo, el apóstol ahora aclara que la mayoría de las personas en la iglesia y en Corinto, mire lo que él le dice, y yo no creo que le esté insultando la inteligencia de nadie, ni él lo está haciendo para degradar a nadie, pero acuérdese que nuestro estándar no es mi vecino, el estándar es Dios. Recuérdese, eso es importante. Él está básicamente diciéndole que a la mayoría de las personas que se encontraban en esta iglesia, él dice que ni siquiera había muchos de ustedes que estaban en la categoría de los sabios, ni en la categoría de los poderosos. Es decir, los miembros en Corinto no eran gente reconocida ni gente que tenía prestigio, sino que en el versículo 27 dice que Dios escogió ¿lo qué? Lo necio. Dice que escogió lo débil del mundo para avergonzar a aquellos que dicen ser sabios y dicen ser poderosos según las categorías del mundo. Pero no lo deja ahí. Es como que sigue bajando en la escala. Otra vez, no está degradando a nadie. Está poniendo a todo el mundo en su lugar. Recuérdese de dónde Dios lo sacó. Recuérdese de dónde Dios nos sacó a nosotros. Dice también que escogió lo vil y lo menospreciado. O sea, lo que nadie quería. Lo que nadie estaba buscando. Querida iglesia, yo no sé si usted está entendiendo lo que el apóstol está diciendo aquí. Pablo está indicándole a los corintios que Dios los salvó por medio de su elección soberana y lo hizo no por nada importante que ellos tuvieran en sí mismos. Entonces esta iglesia se estaba jactando y es por eso que Pablo usa este lenguaje. La iglesia se está jactando, haciendo divisiones, creyéndose influyentes con Pablo, con Cristo, con Apolos. Estaban jactando de todos estos hombres sin ninguna razón, fuera de que lo que su pecado remanente quería: prestigio y reconocimiento. Lo que entonces lleva al apóstol a tener que corregirlos y como decimos en buen boricua, ponerlos en su lugar. Y les dijo en el versículo 29 que Dios salvó de esta manera para que nadie tuviera de qué jactarse. Y a mí me encanta, yo no sé usted, pero hay mucha gente que le impacta fuertemente, y yo lo entiendo el porqué, le impacta la doctrina de la elección. Pero a mí me fascina la doctrina de la elección, porque me recuerda que esto no descansa en mí. Me recuerda que esto no es algo que tiene que ver con mis habilidades o mis talentos, o quién es Héctor, porque yo sé que yo soy el hijo de Evelyn y de Héctor. Eso es lo único que yo sé hasta el momento. Y mi hermano se llama Steven, es hasta ahí. Y esposo de Denis y papá de Abigail, o sea, eso es importante. Sobre todo papá de Abigail, porque, ¿verdad? Mira, ahí va el papá de Abi. No dicen ahí va el pastor, no, dicen el papá de Abi. Yo con orgullo, papá de Abi. O sea, nos recuerda nuestro lugar. Me recuerda a mí que realmente yo iba camino a la destrucción. Yo iba camino al infierno. Y que si no hubiese sido por su elección soberana, yo hoy no estuviese aquí, predicándole a ustedes. De hecho, ninguno de nosotros estuviésemos en este cine en este día, si no fuera por su amor soberano por nosotros. Que esto, yo creo que Pablo está haciéndonos recapacitar. Haciéndole recapacitar a la iglesia en Corinto para que sepamos que no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Y sabe algo? Esto debe de quitarnos una gran presión de encima. Sí. Porque en lugar de estar comparándonos silla con silla, persona, con otros hermanos, lo que debemos de estar haciendo en lugar de compararnos es amándonos. Ya que Dios nos amó a pesar de nosotros y a pesar de nuestra condición pecaminosa. Recuérdese, lo vil, lo menospreciado. Alguien que no se sienta vil y menospreciado.
Si todos caemos en la categoría de vil y menospreciados, cualificamos para su gracia. Gloria al Señor por eso. Y fíjense, interesante porque Pablo comienza la carta diciéndole a ellos que ellos no carecían de ningún don. Hablaban todas las lenguas, todas las profecías, hasta casi caminaban por el techo. La iglesia tenía todos los dones por habido a haber. Tenían 1500 bateristas, 1500 guitarristas, 1500 ujieres, ellos tenían todo. Ellos tenían todo, no carecían de nada. Y por la gracia de Dios, en esta iglesia tenemos gente muy dotada. Dios nos ha regalado dones en esta iglesia. Amén. Dios ha sido benevolente con nosotros. Dios ha sido bueno. Desde el más grande hasta el más pequeño tenemos gente que sirve en todas capacidades. Y no solamente en capacidades que se ven, en capacidades que no se ven. También los dones están. En aquellos que hacen, y quizás ustedes no saben qué están haciendo, Dios ejerce dones de esa manera también. Pero ¿saben lo que pasa cuando nosotros nos comparamos uno con el otro? O decimos, wow, yo quisiera tener el don de aquel o tener el don de aquel. Realmente cuando tenemos ese pensamiento nos estamos quejando contra Dios. Nos estamos quejando contra Dios porque le dio un don a un hermano, una hermana que yo no tengo, pero a la misma vez yo me estoy quejando con Dios con el don que Él me ha dado a mí. Porque si Él me dio un don a mí para ejercer y no lo estoy ejerciendo comparándome con otro, estoy envidiando a mi hermano. En lugar de ser agradecido, decirle, Dios, gracias por mi hermano, porque yo lo necesito, pero sabe que Él también me necesita a mí. Todos lo necesitamos. Es Dios quien da los dones y los talentos a quienes Él quiere. So que no nos quejemos de los dones de nuestros hermanos. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos porque nos ha dado diversos dones para ponerlos en práctica en este lugar y con cada uno de nuestros hermanos. Y tenemos la diversidad en el cuerpo que es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. So que otra vez, Dios no te pone al hermano a tu lado, la hermana a tu lado para que tú hables mal de él, sino que te lo pone a tu lado para que tú crezcas de él y ella también crezcan por el don que Dios te ha dado a ti. Todos, hermanos, tenemos algo que aportar en su iglesia. Todos. Por otro lado, todavía nos queda el versículo 31, que no lo podemos dejar pasar por alto. Y no basta que Dios nos escogió para salvación por su gracia, no basta que Dios no vio nada en nosotros y nos salvó. Pero que aquí podemos ver que para los que estamos en Cristo, Él compró, dice ahí claramente, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que Pablo solo está dando algunos aspectos de la salvación para entender que toda esta obra ha sido completada por Cristo. Y otra vez nos da otro motivo de la cual nosotros no podemos jactarnos. Para que podamos nosotros en nuestros corazones tener la actitud correcta, podamos tener el corazón humillado, recordándonos que la salvación es solo por gracia. Por esta razón es que la palabra de la cruz destruye la jactancia. Y no tenemos nada de qué creernos algo que no somos. Y déjeme decirle que cuando digo que no hemos hecho nada, no me refiero a que no tengamos ninguna parte en nuestra salvación. A lo que me refiero es que cuando entendemos que Jesús Él es el que nos justificó, es decir, que nos declaró justos, y entendemos que Él nos santificó, aunque todavía perseguimos la santidad, y entendemos que la redención incluye que Él saldó nuestra cuenta, una deuda que nosotros teníamos y no podíamos saldar, y que Él es nuestro amo, nuestro Señor. Que nosotros entonces podamos entender que el cristiano no tiene una onza ni una pizca de qué jactarse. La jactancia en la vida del creyente es un oxímoron, es una total contradicción.
No solamente en comparativa con Dios, sino en comparativa con nuestros hermanos y hermanas. Es una contradicción porque no hemos obtenido nada por nuestros propios méritos, sino por la obra completa de Cristo. Queriendo decir que no tenemos de qué gloriarnos. Lo único de lo que podemos gloriarnos, como dice Pablo, es que nos gloriemos en el Señor. Que nos gloriemos en la cruz, otra vez reconociendo quiénes éramos nosotros. Porque cuando nos recordamos de la cruz, recordamos que Él tomó mi lugar, que yo debía ser el criminal que fue crucificado, pero Él lo hizo por mí. Entonces, que podamos realmente entender que Cristo sea nuestra única jactancia, como cantaremos en unos minutos. Entonces, amados, lo primero que debemos hacer ya de manera aplicativa en rechazar una cultura de prestigio y de reconocimiento es que la palabra debe tomar un rol prominente en nuestras vidas. No solamente que digamos que somos gente de la palabra, sí, somos gente de la palabra, vivimos por la palabra, pero que seamos gente y una iglesia que realmente nos dejemos guiar por ella, que practiquemos lo que predicamos, que vivamos lo que declaramos con nuestras bocas. Realmente vivamos por la palabra. Y cuando realmente vivimos por la palabra, podemos ver que eso va a traer humildad a nuestras vidas, se va a proyectar la humildad de nuestras vidas. Pero quizá usted pueda preguntar en esta tarde ya, pero pastor, ¿cómo luce una vida de humildad? ¿Cómo luce una vida de humildad para el creyente? Bueno, primeramente hay que matar el orgullo. Eso es por supuesto. Pero entonces yo voy a compartir con ustedes en esta tarde 10 prácticas de cómo poder matar el orgullo. Y estas 10 prácticas no son mías, provienen de un libro que leí muy bueno hace un tiempo atrás. Un libro que se llama en inglés Humility o Humildad. El autor se llama Gavin Ortlund y las quiero compartir con ustedes porque yo creo que son algunos asuntos prácticos, algunas categorías prácticas que nos podemos llevar para practicar la humildad. Recuérdese, una persona que es humilde no es el que dice que es humilde, usted lo sabe, ¿verdad? So, que si usted en este momento está diciendo, yo necesitaré eso, saque su bolígrafo y saque su libreta, que esto es para usted. Y si no, como quiera, esto le puede servir para algo. Gavin comienza describiendo estas 10 categorías y dice, una buena manera para tú ser humilde es escuchar a la gente. Él dice, ¿no te has tropezado con personas que tú estás hablándoles y tú estás explicándole algo y parece que no toman la seriedad y no toman la importancia de lo que tú le estás hablando? ¿O te hablan por encima? ¿O pierden todos los énfasis que tú estás dándole de esa conversación y están continuamente preguntándote qué fue lo que le dijiste? No sé si usted se ha dado con ese tipo de personas, pero usted puede comprobar la humildad cuando una persona lo escucha. Porque hay mucha gente que no le gusta escuchar y le gusta hablar mucho. Escuchar es una manera de practicar la humildad. Una segunda manera que podemos practicar la humildad es practicar el agradecimiento. Aquella persona que no practica el agradecimiento es una persona que puede sentirse, como dice en inglés, entitled, una persona que se siente con derecho de obtener las cosas. Una persona que se siente con derecho, déjeme decirle, es una persona que no practica la humildad. ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios por las bondades que usted tiene? ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció al Señor por la salvación que usted tiene, que no es suya, que como vimos no hay de qué jactarnos? Pastor, es que mire la vida que yo vivo. Sí, yo estoy seguro que todos tenemos un desastre de vida. Pero aún dentro del desastre de vida hay algo que podamos agradecerle al Señor. Es que mira lo que no tengo. Sí, pero mira lo que tienes. Hay un himno en inglés que se dice Count your blessings, cuenta tus bendiciones. Haz una lista de 5 o 6 cosas que Dios te ha dado. Estoy seguro que vas a encontrarte con más.
Yo creo que hay más que razones para agradecer al Señor en este día. Practica el agradecimiento. De hecho, practica el agradecimiento con la gente que está a tu lado, que te ama, que te bendice. Eso también le sirve de ánimo a ellos. Hay otra práctica que Él nos da aquí, que es aprender de la crítica. Ahora bien, la crítica es dura. Hay críticas que son quizás injustificables en la manera que se proyectan, que se comparten. Pero sea una crítica justificable o no, siempre hay algo que aprender de la crítica. Puede ser una crítica que le hicieron de una manera incorrecta, ¿sí? O puede ser una crítica constructiva, no importando cómo sea, siempre hay algo. Y yo en los últimos meses y años he aprendido a que aún dentro de la crítica que yo puedo aprender. Aunque la mayoría no sea cierto, hay algo que yo puedo aprender de esa crítica. Aprendamos de la crítica porque ahí es donde sentimos que nos espetan la daga en el corazón y el orgullo le hacen así. Eso es una manera de practicar la humildad. Siguiente, disfruta la vida. Tan simple. Disfruta la vida. Esposo, disfruta de tu esposa. Esposa, disfruta de tu esposo. Familia, disfruta de tus hijos. Y los que están solteros, disfrute de sus amistades. Disfrute de sus padres. Disfrute de sus colegas. Disfrute de la creación que Dios nos ha dado. Sal a ver una película, cómprate un mantecado, haz algo. No estés tan tenso. Aprende a disfrutar de lo que Dios te ha dado. Acuérdese que el principal pecado del pueblo en el desierto fue la queja. A veces no vemos la queja como un pecado, pero la queja es un pecado mortal. Disfrutemos la vida, hermano. Otra vez, en sabiduría, en excesos. A veces nos privamos demasiado de muchas cosas. Busquemos sabiduría bíblica. Disfrutemos la vida. Si quiere alguna idea, vaya a Eclesiastés. Disfrute de esta vida. Siguiente, él dice, ríete de ti mismo. Ahora, ¿qué significa esto? No está diciendo que te mofes de ti mismo o que te devalúes como persona, ni nada de eso. Él está diciendo igualmente, a veces no te tomes tan en serio. A veces somos necios. A veces hacemos necedades y cometemos torpezas y a veces nos recordamos, vamos a reírnos. A veces nos recordamos de cosas que hemos dicho y dice, la verdad que yo soy tan torpe. Él dice, no te tomes tan en serio, ríete de vez en cuando de ti mismo. Yo creo que se la podemos quizás ahí. Yo como que brinqué una, ¿verdad? Está bien, no se preocupe, estoy probándola a ver si están pendientes. Esa puede estar asociada con disfrutar la vida. Vamos a reírnos. Ahora, cuando es pecado, no te rías de tu pecado. No es eso lo que estamos diciendo. Nunca nos reímos de nuestro pecado. Pero ríete de vez en cuando de ti mismo. Vamos para atrás. Acepta tu debilidad. Yo creo que Pablo ha dejado claro en que todos éramos débiles, despreciados, viles. Hermanos, no somos autosuficientes en nosotros mismos. Aceptemos nuestra incapacidad. Aceptemos nuestras debilidades. De hecho, cuando somos débiles y nuestro hermano es fuerte, nos puede ayudar en X o Y área donde somos débiles. Y no veamos eso como algo malo. Veamos la debilidad como algo bueno. Porque es donde los dones de cada uno de nosotros nos complementamos y nos ayudamos. Hay una expresión que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero también pudiéramos hacer la expresión, deja para mañana lo que quieres hacer todo para hoy. Yo creo que usted la entendió. A veces queremos hacer todo en un solo día. Bueno, pues entonces en ese caso vamos a dejarlo para mañana. ¿Cuánto estamos descansando? ¿Cuánto estamos dedicando a nuestra familia? Es una manera de practicar la humildad. Cuando creemos que todo lo podemos hacer nosotros y no, es que yo no puedo mostrar debilidad, no me aseguro que el orgullo ha entrado y está en su corazón.
A mí me encanta este próximo. Brincamos rilleta, ahora vamos, visita un cementerio. Él dice en su libro, esto parece un poco morbo, como que visita un cementerio, a menos que sea alguien que yo, ¿verdad? Es un conocido, un familiar. Él lo que quiere decir con esto es, visita un cementerio, mira todos los nombres que están ahí. Un día tendremos una lápida en ese cementerio de igual manera, también un día vamos a morir. Y un día nuestro nombre quizás sea recordado solamente en una lápida. Pero como dice el Señor, que nuestro nombre esté grabado en el libro de la vida. Nuestro nombre será recordado por Jesús. Cualquier recompensa que estemos buscando, busquémosla de Él y no de los otros. Porque un día, estoy seguro que usted ahora mismo va a pensar en cuántas personas han muerto en su vida y estoy seguro que usted va a tener que pensar fuerte. Porque quizás hay muchos nombres que usted no se va a recordar. Yo estoy seguro que yo hay personas que se han muerto en mi vida que tomaron significado que estoy muy seguro que ahora mismo no me van a venir a la mente. Con la excepción de uno o dos. Porque así somos. Un día vamos a morir. La próxima es, él dice, estudia el universo. Saca una silla de vez en cuando a tu casa. Vete al techo de tu casa, mira las estrellas. Mira cuán pequeño tú eres en un universo, en una galaxia llena, infinita de estrellas y de planetas. Somos solamente una pizca. Y como Dios, a pesar de ser tan pequeño en esta galaxia y en este universo, Dios nos ha escogido para Él mismo. Estudia el universo. A mí me encanta. Cada vez que Elon Musk va a enviar un cohete para allá o algo así, a mí me fascina. Lo que el hombre ha tenido que emprender y crear en su entendimiento y sabiduría para poder llegar a ese universo, que apenas el hombre ha rascado la superficie. Nunca exploraremos por completo el universo. Pero entre más usted estudia el universo, más entiende, wow, yo no sé nada. Estudiemos el universo, miremos el mundo que Dios ha formado. La próxima, él dice, medita en la adoración celestial. Con esto lo que se refiere es que si usted no lo tiene en perspectiva, tenga en perspectiva que en este momento, mientras nosotros estamos adorando a Dios en el cielo, hay ángeles y querubines adorando a Cristo hoy, ahora mismo, en el cielo. Meditemos en que hay ángeles que están cubriendo su rostro con sus plumas porque la gloria de Dios es tan radiante que no pueden mirarlo. Y hoy, este día del Señor, al igual que mañana, al igual que el martes, al igual que el miércoles, en todas nuestras vidas, sea que trabajemos, sea que comamos o que bebamos, glorificamos y adoramos y nos unimos al cuerpo de ángeles adorando a nuestro Dios. ¿Usted tiene eso en perspectiva? Tenga eso en perspectiva, que Dios acepta su adoración desde la tierra cuando hay ángeles en el cielo adorándolo a la misma vez. Eso puede crear un poquito, por lo menos un poquito de humildad en nosotros. Y la última que él pone aquí es, y tuve que hacer un malabar aquí para poder traducirlo, para poder entenderlo, y se lo explico. Él dice, filtra toda tu vida por medio de la humildad. Aquí él dice, la caída fue causada por el orgullo y el resultado fue la pérdida de la gloria con la cual fuimos creados. Y ahora él dice, en contraste, el regreso de Dios es causado por la humildad y el resultado será nuestra gloria celestial. ¿Usted es lo que está diciendo? El orgullo causó la caída y la humildad es lo que causa su regreso. Porque Cristo se humilló y se rebajó hasta lo sumo, usted y yo hoy podemos obtener la salvación. ¿Usted había pensado en eso? Hermanos, no importa qué hagamos, como él dice, bañemos o filtremos todo a base de la humildad, porque no tenemos de qué jactarnos. Por otro lado, querido amigo, invitado que estás entre nosotros, la única manera que puedes poner a muerte el orgullo y tú puedes comenzar a vivir esta vida de humildad es por medio de la fe y el arrepentimiento. Por lo que entonces te imploro y te emplazo en esta tarde que abandones tus pecados y puedas creer en Cristo para el perdón de tus pecados. Porque es tu orgullo y tu arrogancia la que te hace quedarte lejos de Él, creyendo que tú puedes salvarte por tus propias obras. O decir, no, es que yo vivo una vida buena, yo sé que Él mira eso. No, el problema es que Él no mira eso.
Cuando Él mira eso, lo que dice, tú estás destinado al infierno. Y hoy Él dice, si tú eres humilde, reconoces tu debilidad, que tú necesitas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, y te arrepientes de esa vida, y empiezas a caminar en novedad de vida, tú también puedes obtener la gloria junto con esta iglesia, por sus méritos. Iglesia, el pastor y predicador Tim Keller, en su libro titulado La libertad de olvidarse de uno mismo, escribió las siguientes palabras: el orgullo espiritual es la ilusión de que somos competentes para dirigir nuestras propias vidas, alcanzar nuestro propio sentido de autoestima y encontrar un propósito lo suficientemente grande como para darnos sentido a la vida sin Dios. Amado, si usted no había escuchado una definición del orgullo de esta manera, escríbela o sáquele una foto. Pero déjeme decirlo que vivir de esta manera es despreciar a Dios y creernos autosuficientes, lo cual no lo somos. No tenemos de qué jactarnos. Por lo que entonces debemos de cultivar la humildad, porque el Evangelio es la fuente de la humildad. Cuando vemos la vida de Cristo, podemos ver cómo Él dejó todo lo que Él tenía. Él dejó su morada con su Padre para entregarse por todos nosotros. ¿Qué más humildad usted puede ver? De hecho, dejó todo y puso su dependencia en su Padre, siendo Dios. ¿Qué más motivación usted necesita? ¿Qué más motivación necesito yo para caminar en humildad? Otra vez, no es decir que soy humilde, es vivir en humildad, es practicarla los unos con los otros. ¿Por qué no nos llamamos con más frecuencia? ¿Por qué no nos escribimos con más frecuencia? ¿Realmente es que no nos atrevemos? ¿O es porque realmente nos creemos superiores? No, que lo hagan conmigo, yo no debo hacerlo con nadie. Entonces lo que termina pasando es que nadie se busca. Lo que termina pasando es que nadie se ama. Y entonces lo que termina pasando es que no vivimos como la iglesia. Podemos llegar hasta aquí, poner letreros, poner sonido, qué chulo, qué chévere. Mientras tanto, nuestras vidas afuera, vivo de la manera que me dé la gana. Yo no creo que sea el propósito de Dios para su iglesia. Yo creo que a todos nos compete matar el orgullo. Por lo que Pablo está diciendo, yo no sé cómo más claramente decirlo. ¿De qué te jactas? ¿Dónde está el sabio de este tiempo? ¿Dónde? No está, no existe. So que, amados, que cuando nos inclinemos al orgullo, el reconocimiento y el prestigio, podamos volver a la palabra de Dios. A la palabra que nos recuerda la cruz, que es la fuente que aplasta todo orgullo. Cuando vivimos en humildad, la iglesia estará unida y el mundo podrá ver que el poder de la iglesia está en Cristo. No sus pastores, no sus miembros, pero en Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre amado y Padre bendito, gracias te damos. Porque es tu palabra la que nos confronta, es tu palabra la que nos exhorta, vez tras vez, para recordarnos quiénes somos nosotros. Es decir, quiénes éramos nosotros sin Cristo. Y Padre, y lo que tú has hecho ahora en nosotros, Padre, que somos coherederos con Él. Qué bendición, Señor. Qué bendición. Que de lo único que tenemos de qué jactarnos es de tu cruz y de tu reino, Señor. No es nada en nosotros mismos. Padre, ayúdanos a recordarnos lo que éramos, para ayudarnos a recordar quiénes somos y cómo debemos de caminar en ti, en humildad. Padre, y en mi oración en esta tarde ya, Padre, que tú nos ayudes a ver estas prácticas, Padre, y que podamos vivir por ellas.
No simplemente porque alguien las escribió en un libro, Señor, sino porque yo creo que es la manera que tu palabra nos encamina para que podamos realmente vivir para tu gloria, para honrar tu cruz, para que no seamos identificados con aquellos que están del bando del pastor Félix o del pastor Héctor o con los bandos del pastor Diego o con cualquier otra persona. O se hagan grupitos acá de jóvenes por un lugar, un grupito de los más avanzados en edad por acá, un grupito de los que están intermedios, sino que todos nos podamos entremezclar y amarnos diciendo, no. Amamos a Cristo y porque amamos a Cristo estamos sometidos bajo el liderazgo de estos pastores y nos amamos todos mutuamente y todos nos necesitamos. Y todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado para necesitar del uno al otro. Señor, ayúdanos a reconocer esta verdad en nuestras vidas cada día, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Qué tal?